Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de la pluralidad, XEABC, la 760, queridos amigos. Un privilegio compartir con ustedes en frecuencias que son responsables con la pluralidad, con la libertad de expresión, con la responsabilidad y respeto a las audiencias. Así es que les agradecemos mucho. Gracias, queridos ingenieros Víctor Melara García, el ingeniero Ciris, gracias Jonathan Álvarez, gracias Fran Tapia, muchísimas gracias Leito. Les queremos agradecer mucho a Digital Vision y bueno, sobre todo las cosas a ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una mesa extraordinaria con el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y ¿qué creen? Pues por supuesto nuestra infaltable y queridísima Ceci Tapia, Solidaridad Mil. Usted ya los conoce. Bueno, pues yo quisiera pedirle de favor al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, vamos a ir de lo internacional a lo nacional, para que también el comentario posterior en lo más arraigado que tiene que ver y que se traduce en México también con el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Pero aquí, mire, yo quisiera, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que partiéramos, y maestros de la mesa, partir de, por supuesto, con esto que ya hemos mencionado, pero que va dando diferentes colores, y se va acrecentando la importancia del cambio geopolítico de México, el impacto que está teniendo es el presidente Andrés Manuel López Obrador en la geopolítica internacional. Él dio un discurso muy interesante, hizo algunas menciones y que usted con anterioridad nos había dicho de otras circunstancias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. No quiero adelantarme, pero él, sobre todo en Belice, hizo unas declaraciones por demás interesantes. Y esto que se está viviendo con un desplome que vemos de los Estados Unidos y una presencia muy fuerte de China en México también. Hay un artículo muy interesante que usted me hizo favor de compartirme, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, publicado en el Heraldo de México, de la ex embajadora Bárcena Coqui, con un artículo que ojalá usted no lo pueda desmenuzar, compartir e independientemente, obvio, su análisis, que dice China o la cumbre. ¿Qué tanto tiene la fuerza china en México, su presencia, maestro querido? Y también, por otra parte, hay un artículo que se publica en La Jornada, precisamente el domingo pasado, en el cual precisamente se habla sobre esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de avanzar en la integración continental, porque solamente a través de una América unida, integrada y hermanada se podrá hacer frente a las turbulencias de la economía mundial. Y lo más importante, dijo, el peligro geopolítico que representa para todo el mundo el declive económico de Estados Unidos frente a otras regiones, en especial Asia. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos con mucha atención. Adelante, maestro. Pues Celeste, muy buenas tardes. Esto que me está usted comentando tiene una importancia monumental. Mire usted, lo que está en los medios es que el presidente López Obrador no va a asistir a la cumbre de los Estados Unidos, una cumbre que convocan los presidentes norteamericanos cuando llegan al poder para afianzar sus relaciones
con América Latina. De esta manera, una de estas primeras cumbres dio lugar a que se impusiera en América Latina el neoliberalismo. Pero hoy esta cumbre que se está convocando tiene una serie de cuestiones que no compaginan, que no se ajustan a la nueva realidad, no solo que vive América Latina, sino también el mundo, y que consiste en que los Estados Unidos insisten en que ellos tienen el monopolio de la democracia y que son por ello capaces de decidir qué países son demócratas o no lo son, que tienen gobiernos democráticos. Y de esta manera, el presidente López Obrador ha venido insistiendo en la inclusión, ya lo habíamos comentado, la inclusión de Cuba, la inclusión, la participación de Venezuela y de Nicaragua. Pero, es decir, aquí hay una serie de cuestiones de fondo que tenemos que explicar por qué el presidente López Obrador plantea que no va a asistir a la reunión cumbre y que tiene que ver con un cambio geopolítico profundo que está viviendo México, pero no es una cuestión solo de decisión, sino de una realidad que vive nuestro país, todo el mundo y América Latina. Sí, la embajadora que recién acaba de estar Estados Unidos nos explica con toda claridad cómo ha empezado a ascender en los últimos años la participación de China en México y cómo se ha constituido en la segunda economía con la que tenemos relación los mexicanos después de los Estados Unidos. Es el segundo proveedor celeste en materia de todo lo que tiene que ver con electrónica, automotriz, muchos de los recursos que se manejan en México para la construcción de lo que es la industria del TME tiene un elevado componente chino. Y pues en esta guerra híbrida que se está moviendo, estamos viendo cómo en el mundo la falta, por ejemplo, de chips está afectando a la industria automotriz. Nos debe de fijarnos, de hacer ver la posibilidad que tiene esta participación de China de cómo replantear nuestra relación con el mundo, pero además y fundamentalmente el desarrollo de nuestra economía y de uno de los grandes proyectos que se impulsó desde el gobierno de López Mateos, que es la industria automotriz y todo lo que dio lugar a que nuestro país avanzara en el milagro mexicano y en materia de independencia industrial, económica de nuestro país. Esto es muy importante, Celeste, y el presidente López Obrador ya lo hizo explícito cuando reconoce cómo está decayendo económica y políticamente los Estados Unidos, y nosotros que va cambiando la relación con los Estados Unidos, pero también de toda América Latina. Con lo que quiero concluir en este momento es decir que buena parte de los países latinoamericanos, los más importantes, Brasil, Argentina,
México, Honduras y los 3 países que no están invitando no van a ir a la reunión cumbre. Creo que Perú tampoco, maestro, ¿no? ¿Perdón? Creo que Perú tampoco. Perú también no va a ir, ¿sí? Entonces, es decir, ya está anunciado el fracaso de esta cumbre si no disponen un cambio en la diplomacia y en la relación de Estados Unidos con América Latina. Además de que en las mismas fechas celeste se va a celebrar la reunión de los BRICS, en donde va a ingresar Argentina con los BRICS, o sea, el grupo de desarrollo supranacional en donde participa tanto Sudáfrica como la India que ya es... Maestro, vamos a ir un corte y regresamos, ¿me parece? ¿Cómo no? Amigos, gracias. Gracias por seguir en Frecuencias de la Pluralidad del Respeto, que es XEABC, las 760, queridos amigos. Agradecemos también a quienes nos retransmiten de manera diferida el gran grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera Radio La Nueva República, y les agradecemos que nos sigan en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar en esta mesa con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y estamos escuchando al maestro Rodolfo Sánchez Mena, que nos compartía del ingreso de Argentina a los BRICS. Maestro, estaba usted nombrando precisamente a quienes participan y quienes forman parte de los BRICS, en momentos en que una cumbre de las Américas, al parecer, si no cambia y da un giro de 180 grados a su trato diplomático, a su política diplomática, pues serían a lo mejor una reunión bilateral o trilateral, pero no de América, no de las Américas, por esta visión de dignidad que tienen pues las Américas, simplemente a no estar en un papel y en un plan de subordinación tan vergonzoso como siempre estuvo ante intereses económicos. Aquí se trata de que todos convivamos en paz y que se haga de la mejor manera. Habrá quienes les guste o no les guste, pero el objetivo no es otro más que activar una economía real. Lo seguimos escuchando, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. ¿Cómo no, Celeste? Pues mire, aquí en la reunión de los BRICS van a incorporar a Argentina al grupo de trabajo, que es un grupo de desarrollo y que tiene un banco para financiar proyectos. Pues bien, en este mecanismo de integración supranacional participa India, que es una potencia en ascenso y que pronto va a dejar también atrás a los Estados Unidos. Pues también ahí participa Sudáfrica, que es otra potencia, con una gran cantidad de recursos. Pues, y en el caso de Brasil, hay que recordar, Celeste, que el golpe blando y toda la estrategia contra la corrupción que sacaron con Lava Jato acabó con el potencial industrial y tecnológico de Brasil. Ahora tiene una muy buena posición todavía económica, pero toda su economía está volcada hacia el exterior como potencia agroindustrial y depende de los fertilizantes rusos, por los que el presidente Bolsonaro no ha dialogado una sola vez, jamás ha platicado con los Estados Unidos y por ello pues no va a asistir a esta cumbre, ¿sí? Por último, Celeste, vamos a recordar, ¿sí?, la causa de golpes que se dieron en América Latina, en Paraguay, en Brasil, en Ecuador, en Honduras, sí, en Bolivia, sí, esto... Nicaragua, maestro. En Nicaragua. Bueno, sí, tomaron Nicaragua y tuvo que regresar de nuevo el Frente Sandinista al gobierno, pero
Es decir, esta situación, pues, ante un cambio geopolítico, pues no pueden convocarlos y decir, vengan, vamos a unirnos contra Rusia y China, porque el mundo ya cambió. Y en México la geopolítica del siglo XXI ya está, y está con el presidente López Obrador en una nueva relación tan importante, porque México no ha condenado la guerra, no ha impuesto sanciones, ni se declaró neutral en la expulsión de Rusia de la parte de derechos humanos de la ONU, como lo hicieron, sí, de manera muy importante El Salvador y Brasil, y por ello pues no estarán en la reunión seguramente de la cumbre, y sí estaremos planteando unas nuevas perspectivas para el continente, como lo ve López Obrador al anunciar una nueva relación con el sur y bueno, pues replantear las relaciones con los Estados Unidos y Canadá, que están en guerra contra Rusia en Ucrania. Exactamente, y bueno, se resisten a aceptar que precisamente parte de lo que está pasando en el mundo con una guerra económica, insisten en culpar a Rusia, pero pues quienes están proponiendo todos los bloqueos precisamente son ellos. Aquí es importante, queridos amigos, darnos cuenta de los tiempos, como dicen los maestros en la mesa, cómo cambia esta posición de Estados Unidos, un poco policía del mundo, y yo digo quién sí, quién no, yo organizo golpes de Estado, o yo veo cómo manejo las cosas. Esto ya no puede ser por la misma circunstancia también, digo, no puede ser por razón y por justicia, pero además por la cuestión económica, pues que ya no tienen una economía, no han tenido una economía física real. Y hay que ir e impulsar a que el mundo, todos, caminemos para adelante. Aquí nada más quiero compartirles un ejemplo. Por ejemplo, el presidente Joe Biden declaró el martes pasado que Washington y sus aliados, o sea, como le llaman Occidente, aunque no es todo Occidente, por supuesto, y sus aliados están tratando de sacar ni más ni menos que 20 millones de toneladas de grano ucraniano al mercado mundial. Entonces, ¿aquí qué va? Pues tal parece que se organiza una hambruna. Aquí el presidente de la Duma Estatal de la Cámara Baja del Parlamento ruso criticó estos hechos y estas declaraciones del presidente norteamericano sobre lo que les acabo de decir, de sacar 20 toneladas de trigo, maíz ucraniano al mercado mundial. Dice él que para mitigar los problemas de suministro alimenticio. Pero en este tenor se recordó que Washington ha inundado a Kiev con obligaciones de deuda tras la aprobación de la asignación de 40,000 millones de dólares, queridos amigos, en asistencia militar, y hay que subrayar que esto pues no se le da, se le entregó bajo la ley de prestado y arriendo, así se llama esa ley, para la defensa de la democracia en Ucrania. ¿Ustedes creen que la democracia en Ucrania y cómo el señor Zelensky entrega su tierra? O sea que recibe más créditos Ucrania y no se va a traducir en desarrollo del país ni en bienestar para sus ciudadanos. Al contrario, Washington alarga las operaciones militares en el territorio ucraniano, por lo que sus habitantes no podrán volver a su vida pacífica habitual. Entonces, esto realmente, pues no se puede. Las cosas se están viendo muy claras. Por ejemplo, si se hace una reflexión muy sencilla del costo para imprimir un billete, digámoslo aquí, de $100, que es lo mismo de $1 o de $100, ¿no? Pero el costo de la impresión de un billete se dice que es alrededor de 14 centavos de dólar. Pero aquí lo digo porque entonces eso es lo que sustenta el dólar, 14 centavos de lo que vale $1. Y en cambio ellos cuando prestan, cobran por el total de la cifra que entregan, en este caso 40,000 millones de dólares. Y además
los impuestos, la deuda que queda pendiente. Entonces, pues realmente esto ya hay quienes se oponen a ello, y por eso es que pues el presidente Putin ya está cobrando gas en rublos. Eso ya es un hecho. Vamos a ir al análisis, queridos amigos, con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien después del corte nos va a compartir esto mismo que nos explicó el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, estos mismos hechos de los que platicamos. Ya no se puede estar haciendo simulaciones de que hay economía y no hay economía, haciendo simulaciones de que se lucha por la democracia y no se lucha por la democracia, se lucha por la barbarie y por los intereses de algunos consorcios internacionales muy poderosos. Tampoco se trata, ni estamos abogando de terminar con nadie. No se trata de eso. Se trata de que haya una convivencia armoniosa en el mundo, una manera de vivir en una economía real que esté sustentada y que no lleve chantajes en saber a quién sí se le señala y a quién no, y quién existe y quién no. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en XEABC la 760, donde la pluralidad es verbo, el respeto a las audiencias lo es, queridos amigos, aquí se ejerce. Bueno, pues estamos en esta mesa con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y la queridísima e insustituible Ceci Tapia, Solidaridad Mil. Bueno, pues yo quisiera compartir con ustedes en el corte una información que nos da el maestro Rodolfo Sánchez Mena, que ahorita él va a hacer un pequeño comentario antes de escuchar al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, sobre que un senador republicano vetó este préstamo a Ucrania de $40,000 millones. Bueno, pues con todo y eso, precisamente ya se está persuadiendo y ya se hizo el anuncio de que se van a requerir esta cantidad de alimentos, en la cual pues lo que va a provocar ni más ni menos a los ucranianos es pues hambre, es hambre simplemente. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. Sí, Celeste, nada más que esos $40,000 millones que aprobó la Cámara de Representantes ha sido bloqueado por el senador republicano Ron Paul. Él planteó una cuestión muy sencilla. No podemos salvar a Ucrania condenando a muerte a la economía estadounidense. Y Estados Unidos tiene un problema terrible de inflación. Entonces, la única manera de aumentar ese dolor va a ser tirar más dinero por la puerta tan rápido como pueda. Eso es lo que comenta el senador y puso como exigencia que se nombrara un representante, una gente que esté al pendiente de estos recursos, porque sabemos que se los están robando, y que haya participado en los negocios, estos negocios de guerra, el hijo de Biden. Exactamente, y fíjense nada más, queridos amigos, es muy importante entender todo el contexto, también los de los biolaboratorios, ¿no? Guerras biológicas, todo esto, fíjense nada más. Y además, qué vergüenza que un presidente entregue hacia su país. Precisamente en declaraciones de Vladimir Zelensky, dijo que los productos del país podrían convertirse en una herramienta anticrisis importante para Europa y los mercados globales ante la crisis de los precios que intenta provocar Rusia, este señor y este mundo al revés, ¿no? Imagínense ofreciendo la comida de sus compatriotas, diciendo que es una herramienta anticrisis importante, ofreciendo lo que ni siquiera le pertenece, y todo por acusar y por decir que hay una guerra económica que intenta provocar Rusia, cuando es totalmente y evidente al contrario, porque quienes están pidiendo precisamente las reprimendas y el cese de tratos con Rusia, pues no son
precisamente los rusos, sino sus amigos que tanto le quieren apoyar para enviarle armamento, y que ellos se queden ya de por vida endeudados, y además entregando los granos, y además luego con eso poder justificar el que como no paga Ucrania, lleguen a Ucrania y hagan una invasión a Ucrania. No sabemos, ¿verdad? Esto sí ya son suposiciones, pero lo anterior son hechos totalmente fiables y concisos. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, lo escuchamos con mucha atención, maestro querido, sobre todo esto y también la reflexión hacia nuestra amada patria, maestro. Lo escuchamos. Muchas gracias, licenciada Celeste Sáenz de Miera. Un enorme y gran placer participar en esta mesa con dos Rodolfos verdaderamente talentosos, cada uno en su área, el doctor Ondarza Rovira, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y por supuesto el gran talento y capacidad de nuestra amiga Ceci Tapia, Solidaridad Mil, todos bajo su coordinación. Y bien decía yo en uno de los cortes que iba a ser una propuesta pública en el caso del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y nace una serie de explicaciones claras, en forma muy digerible, sin espavientos y sin recurrir a descalificaciones, sino precisamente en la cita histórica del por qué en un momento determinado estamos viviendo este veto que está haciendo Latinoamérica a la reunión convocada por los Estados Unidos de Norteamérica, quienes tienen como pase de abordar una carta que expidió Bill Clinton, que se llama Carta Democrática Interamericana, como condición bajo su escala de valores, qué país es democrático y qué país no lo es. Insisto, bajo su muy personal visión. Habrá que recordar que precisamente estas medidas que se han tomado eternamente por el gran poderoso coloso de Norteamérica en nuestro Tratado de Libre Comercio y en los pasajes que nos ha tocado vivir y que hemos platicado muchas veces, licenciada Celeste, en los foros, incluso cuando estaba la disputa de la reforma petrolera, cuando se hablaba de que no se tenía la técnica, no se tenía conocimiento, los mantos estaban vencidos, habíamos pasado una etapa drástica, terrible, cuando la economía del país estaba agarrada de un alfiler, de pronto se cayó después de un periodo de crisis, de muertes, de asesinatos, en donde Ernesto Zedillo Ponce de León es rescatado, y le pongo comillas, por la bondad de Bill Clinton, quien desde ese momento establece el control total de nuestro país en materia de política energética. Se desaparece milagrosamente. Ni David Copperfield pudo haber tenido un acto de magia como el que se tuvo en ese periodo la Isla Bermeja para perder el control del hoyo de Dona, y también se hacen los acuerdos a espaldas del país, de los acuerdos de aguas, que a José Ángel Conchelo, senador panista, que lo denuncia en su momento, termina como que terminó otros periodistas y como han terminado otros políticos en un accidente oportuno. Es cierto, como dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, tenemos una región que ha sido vista por Estados Unidos de Norteamérica y la economía que lo caracteriza como si fuéramos Latinoamérica, una copia de los viejos y tristemente célebres haciendas, donde las tiendas de raya mantenían la explotación y el endeudamiento vitalicio de los trabajadores. Aquí se quiere mantener a los pueblos. Hoy se ha avanzado en educación, la geopolítica, la comunicación, ha cambiado los entornos, y ya no es posible que nos sigan inventando ogros con pies de papel y situaciones catastróficas donde solamente el poder norteamericano nos puede rescatar. Se está luchando por recuperar ese México milagroso posterior a la nacionalización del petróleo que se vivió hasta el momento en que el neoliberalismo nos asalta con la política de los tecnócratas a partir de Miguel de la Madrid, y en el 2018, cuando la propia sociedad, harta de corrupción, de crimen, de impunidad, de cinismo y de neomultimillonarios, pocos ante una enorme cantidad de mexicanos marginados y
una circunstancia que no nos corresponde, se decidió un cambio profundo. Decía yo que aprovecharía este espacio para hacer una propuesta. Ojalá los asesores de política exterior y de política interna y de comunicación pues oigan este programa de la licenciada Celeste Sáenz de Miera y en un rasgo de reconocimiento, pues ojalá pudieran utilizar todo ese conocimiento que se vierte a través de usted, licenciada Celeste, del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, del maestro Rodolfo Ondarza Rovira y por supuesto los análisis que sí se hacen. El mismo desprecio que se tuvo cuando se debatía la reforma energética, que nunca se quiso dar el crédito y ir en vanguardia del Club de Periodistas de México, es lo mismo que hoy se hace. Pero hay muchos aduladores, hay muchos incendiarios y hay pocos que utilicen el sentido común, el razonamiento y el debate inteligente para poner las cosas sobre la mesa. Gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Bueno, este análisis está imperdible. Y fíjense, queridos amigos, y yo le agradezco al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, precisamente un científico mexicano de primer nivel, reconocido internacionalmente, con una visión social extraordinaria, defensor de los derechos humanos, un neurólogo, neurocirujano, también con conocimientos de la más alta especialidad en robótica, epileptólogo, en fin, es una eminencia el doctor Rodolfo Ondarza Rovira por sus conocimientos y por su espíritu, por su solidaridad. Y yo quisiera recomendarles, queridos amigos, que lean en Voces del Periodista diario, pueden leer el tema que escribe el doctor, su artículo, las sociedades médicas diletantes de la solidaridad con los vulnerables. Yo te voy a pedir, doctor, si nos comentas esto, y yo nada más quiero subrayar una de los párrafos de este artículo, porque tú comentas, dice, soy médico desde 1984. Nunca había visto tal organización, esto lo entre comillas, de sociedades médicas hasta este sexenio. Como tampoco había visto nunca ningún presidente genuinamente trabajando por la inclusión universal del pueblo, al acceso al derecho humano a la salud. Bueno, aquí, doctor, precisamente se ve cómo se utiliza y qué tantos intereses había detrás y hay todavía, precisamente para que estas agrupaciones médicas de todo se quejen, traten de manipular y de tergiversar las cosas, y hay una campaña, precisamente ahora se indignan porque México vaya a contratar temporalmente a médicos cubanos, ¿no? Te escuchamos con mucha atención, doctor. Ya queda un minutito, o mejor nos vamos al corte y de regreso te escuchamos. No tardamos, amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Agradecemos a todos quienes nos escuchan y quienes nos ayudan a difundir este programa. Gracias al maestro Diego Papalardo, quien es de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México. Gracias, Compi 1570, muchísimas gracias. Anita querida Ríos Anamá, gracias, Anita hermosa. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos apoyan y pues nos ayudan a difundir este programa. Bueno, pues yo le pediría, querido doctor Rodolfo Ondarza Rovira, ay, mira, nos está escuchando La Torre de Papel. Gracias, Silvita Isunza. Bueno, seguimos escuchándote, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, sobre este tema de los intereses de las sociedades médicas. Adelante. Muy buena tarde, Celeste, muy buena tarde, Ceci, Enrique Cruz Carranza, maestro Rodolfo Sánchez Mena. Es un honor, un placer estar con ustedes, al igual que con tu amable audiencia, Celeste. Pues efectivamente, en este viajar internacional que he tenido, llegando a acuerdos y nuestra amistad mexicana
a los pueblos centroamericanos y también en el Caribe. Recientemente nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador trajo la noticia de que se van a contratar temporalmente 500 médicos cubanos. Esto ha despertado curiosamente nuevamente pues la organización Fast Track, increíble, de sociedades médicas o también de supuestas sociedades médicas, porque tenemos que ver que no todas estas sociedades son representativas de los médicos. Una, en las que se quejan de que, pues, ¿por qué van a traer a 500 médicos cubanos? Bueno, de entrada yo pertenezco a sociedades médicas, nunca me tomaron en cuenta para hacer una votación y definir mediante una votación democrática cuántos miembros de estas sociedades están de acuerdo o no con que se haga un escrito, pues molestos por que se contraten a 500 médicos cubanos. Bueno, entonces de entrada no hay una democracia hacia los médicos. Son organizaciones que pues difícilmente podríamos decir que son representantes del pensar de todos los médicos, puesto que estas organizaciones, estas sociedades han olvidado que tenemos bajos sueldos históricamente a través de los sexenios pasados, que se ha criminalizado el acto médico, las malas condiciones de trabajo, la sobreexplotación laboral, la discriminación y fragmentación laborales. No es lo mismo lo que gana un médico en la Secretaría de Salud que lo que gana un médico en el IMSS o en Pemex, o ante el mismo trabajo, ni tampoco lo que gana un médico en su trinchera a lo que gana un directivo. La pérdida que hemos tenido de seguridad social, las bajas pensiones, la inacción sindical, y todo esto empezó pues hace muchos años, ¿no? Entonces eso lo olvidan y para eso no se organizaron. Sin embargo, se organizan para protestar porque vienen médicos cubanos. Tampoco se organizaron para preguntar, bueno, ¿de dónde viene el virus? ¿Cuál es el origen real de este virus, de la pandemia? Y tampoco se organizaron para preguntar cuál es la vacuna que mejores resultados ha dado hacia la población mexicana. Para eso sí nos organizaron. Pero ¿quién los organiza? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo es que logran juntar las firmas de los presidentes o de las presidentas de estas sociedades y colegios médicos? Porque no están las firmas de los médicos. Ahora, se están quejando ante un hecho que no han leído. Nosotros los médicos decimos ser científicos y hacer nuestras cosas de acuerdo a evidencia científica. Pues parte de esa evidencia sería entonces leer los acuerdos que ha asignado nuestro país con otro país al que le están faltando el respeto, y ahorita vemos por qué. Pero, bueno, se quejan de algo que ni conocen, y así lo han hecho estas sociedades médicas a lo largo de estos sexenios, cosa que no había visto yo en sexenios anteriores. Entonces, están faltándole el respeto a otro país hermano que cuenta con una sobrada reputación, un gran prestigio en el primer nivel de atención, particularmente en el segundo nivel de atención médica, y que, pues, en México no tenemos un solo texto de medicina comunitaria. Sin embargo, en Cuba sobran esos textos y ese tipo de calificación para los médicos que brillantemente lo hacen en su país. O sea, igual que la investigación, y prueba de ello es que existen diversas vacunas contra el coronavirus elaboradas y desarrolladas en la hermana República de Cuba. Entonces, yo creo que no están en lo correcto, yo creo que se están equivocando, yo creo que deberían leer cuáles son los acuerdos. Y por otro lado, bueno, sabemos que nos faltan 300,000 médicos en México, 70,000 especialistas. Entonces, ¿por qué no sumar la ayuda de otros países? Finalmente, los médicos que puedan llegar quizás salven muchas vidas, diversas vidas, quizás nos ayuden a bajar la mortalidad materno-infantil, en fin. Entonces, ¿por qué ese egoísmo? ¿Por qué ese narcisismo? ¿Por qué no leer? ¿Por qué no ser dialécticos y ver diferentes puntos de vista? ¿Por qué no entender primero las cosas? ¿Por qué no regresar? Fíjate, Celeste, fíjense amigos, amigas, que pues les llegué a preguntar, bueno, si ustedes están en desacuerdo, ¿quién de ustedes levanta la mano
para irse a una ciudad como Tlapa Guerrero o alguna ciudad similar. Digo, si tanto es el problema, ¿por qué no uno de ustedes lo hace? Bueno, pues lo único que obtuve fueron imprecaciones, porque pues nadie levantó la mano para irse a una población de este tipo. Se quejan de que, pues bueno, van a encontrarse con inseguridad, con feminicidios. Sí, pero esa inseguridad, precisamente, la gente de la que obtienen información o infodemia, esos memes que hacen que piensen así, y lamentablemente y vergonzosamente, algunos colegas que tienen poca solidaridad, pues son exactamente los que propiciaron ese genocidio, ese fratricidio en la época de Calderón, en su guerra contra, supuesta guerra contra el narcotráfico, en donde realmente se apoyó a un cártel, ¿no? Entonces, esa es la información que tienen, ese es en el mundo en que están viviendo, los feminicidios, estos terribles acontecimientos que estamos viendo tener una escala exponencial en estados como Nuevo León, pues precisamente en estados manejados por la oposición, particularmente, todos lados, particularmente ahí. Y bueno, yo creo que no están haciendo un análisis apropiado estas sociedades, Celeste. Gracias, doctor querido. Perdón, bueno, querida Ceci Tapia, Solidaridad Mil, hay redes, hay las denuncias por robo de los saldos a favor del IVA, hay las cuestiones de derechos humanos a las que tú das seguimiento y que hay datos fundamentales y tenemos que dejarte realmente un espacio específico en el próximo programa por todo ello. Pero ¿qué nos compartes por lo pronto, Ceci querida? Adelante. Muy buenas tardes, maestros. Claro que sí, querida Celeste. Pues resulta que ya empezaron a ver las denuncias por quienes se están robando los saldos a favor de impuestos sobre la renta en el SAT. Esto es muy grave porque dentro del SAT alguien presenta tu declaración, toma tu saldo, pone una clave que es una bancaria, interbancaria, de su nombre y te roba tu saldo a favor. La institución ya se empieza a contestar y te dice, bueno, pero es que tú tomaste tus medios y pusiste una cuenta clave, entonces es tu responsabilidad. Con todas estas respuestas deben de ir a la Secretaría de la Función Pública y hacer una denuncia mayor. ¿Por qué? Porque a pesar de que ese dinero sí salió de la Federación, fue depositado de manera indebida a otras personas. Es muy difícil que alguien se equivoque en su cuenta clave interbancaria porque pues para que se equivocaran deberían tener acceso a otras cuentas claves interbancarias que quizá no deberían ser. Yo creo que aquí la invitación es inclusive ir al Ministerio Público y solicitar quiénes son los titulares de las cuentas claves que tomaron los saldos a favor. O sea, esto ya no solamente debe ser administrativo y que la autoridad diga, pues te equivocaste en la clave. No, quiénes son los titulares de las cuentas claves para poder resolver y recuperar el dinero que se le hizo como daño a la Federación, y además también es un fraude el uso de documentos e inclusive plataformas institucionales para este tipo de fraudes. Esto es muy grave. Y también, por supuesto, el haberles robado dinero a otras personas. Pero este es el primer tema, querida Celeste. Yo creo que otro tema que es muy, muy complicado es lo que está haciendo la Fiscalía de Nuevo León. Hoy el presidente de la República se reunió con los padres de Devani Escobar. Y no quiere decir que sea el único feminicidio que se ha cometido, pero este es un ejemplo de lo que muchas fiscalías hacen, no solamente al ser personas inhumanizadas en relación a la pérdida de este tipo de crímenes, sino que además encubren para que el gobierno no se vea mal un asesinato, un feminicidio o algo así. Entonces el tema yo creo que es mucho más complicado debido a que una comunicadora, esta señora Uresti, se comunicó con, supuestamente con la fiscalía, él se equivocó y le mandó todos los mensajes al padre de Devani Escobar, en donde ella dice, yo estoy con la fiscalía a pesar del desmadre que tienen, y esto hace de una manera muy grave ver cómo la prensa en muchas ocasiones, los medios que utilizan el dolor humano para tener más vistas, más views, intervienen en las investigaciones, pero ya lo hemos visto, ¿no? En las redes sociales la han mencionado como Lady Montaje, pues
la han mencionado, está Mario Escobar, que es el papá de Devani Escobar, está en estas situaciones, no solamente como tendencias, porque es muy grave ver la complicidad que existe en algunos medios, y digo algunos medios, algunos comunicadores, por tener la palomita, por verse bonitos, por tener muchas vistas, cuando estamos hablando de que se está violentando la justicia, que es uno de los derechos humanos que el Estado debería de cuidar de todos. Yo creo que este es un momento de reflexión muy interesante. ¿Hasta dónde va a llegar la gente? Y digo la gente, comunicadores o quien sea, para vender las noticias. Nos quedamos pendientes, querida Celeste, con el tema de las excarcelaciones, que sí es un tema muy largo, pero que es muy importante y que es uno de los compromisos de campaña, no solamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también de lo que ha hecho la Secretaría de Gobernación en este país. Y bueno, pues el lunes, con mucho gusto, lo platicaré. Gracias, Ceci, querida. Queridos amigos, gracias, maestros entrañables. Un privilegio. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso se trata, que todas las voces se escuchan. Un beso. Cuídense mucho, queridos amigos. Les queremos entrañablemente. Gracias.